¿Sabías que diciembre es la mejor oportunidad para abrir tu cafetería? En esas fechas el consumo de café y postres se dispara, y si arrancas ahora, puedes llegar al siguiente año con tu negocio funcionando y clientes asegurados. Imagina recibir el nuevo año con tu cafetería ya establecida, en lugar de seguir soñando con emprender. Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso, y por qué este es el mejor momento para comenzar. Estamos en septiembre. Eso significa que tienes 3 meses completos para organizarte, planear y dar el primer paso. Y aquí está lo interesante, diciembre no es un mes cualquiera. Es temporada alta de ventas, con frío, fiestas, reuniones familiares y laborales, posadas y un sinfín de momentos donde la gente busca compartir un café o un postre. Si esperas a enero o febrero, entrarás en un periodo más bajo y te perderás de la oportunidad más grande del año. Pero si comienzas ahora, aprovecharás ese impulso inicial y arrancarás enero con un negocio ya caminando, con clientes que te conocen y con la experiencia que otros tardan meses en conseguir. Lo primero que necesitas es pensar en el concepto. No se trata de abrir una cafetería más, sino de definir cómo vas a diferenciarte. Puede ser una cafetería de especialidad, con cafés artesanales y métodos únicos de preparación. Puede ser una cafetería temática, pensada en un público específico, como estudiantes, gamers o espacios de coworking. También puede ser un modelo express, de bajo costo y rápida atención, ideal para quienes van de paso. O quizá una cafetería que combine café con repostería artesanal, ofreciendo algo que la gente no encuentre en las cadenas grandes. Lo importante es que tu concepto conecte con el público que vive o trabaja cerca de tu local. Ahora, hablemos de inversión. Muchas personas creen que abrir una cafetería requiere millones, pero no es así. Puedes iniciar con algo pequeño y escalable. Una cafetera profesional básica puede costar entre $800 y $1,500. Un buen molino de café está en el rango de $300 a $500. A eso le sumas un refrigerador, una vitrina para exhibir postres y pan, mobiliario sencillo como mesas y sillas, insumos iniciales como café, leche y vasos, y permisos básicos. Con todo eso, un arranque pequeño puede estar entre $3,000 y $5,000. Si decides ir por algo más grande, con decoración más elaborada y espacio cómodo para que la gente se quede, la inversión puede subir a $8,000 o $15,000. Lo importante es entender que puedes empezar con lo básico y lo irás mejorando poco a poco. El error de muchos emprendedores es esperar a tenerlo todo perfecto y mientras tanto, dejan pasar las mejores oportunidades. La ubicación también juega un papel clave. No siempre necesitas estar en la avenida más cara de la ciudad. Lo que realmente importa es el flujo de personas y que tu concepto sea atractivo para ellas. Lugares cerca de oficinas, escuelas, universidades o zonas residenciales con buen movimiento son excelentes opciones. Incluso puedes empezar con algo más económico, como un local compartido, un pequeño kiosco o hasta un food truck. Recuerda que tu meta no es tener la cafetería de ensueño desde el inicio, sino estar funcionando antes de diciembre, para aprovechar ese impulso de ventas. Claro que también está el tema de los trámites. Dependiendo del país y la ciudad, necesitarás licencia de funcionamiento, permisos de salubridad y tu registro fiscal para poder facturar. Son procesos que requieren un poco de tiempo, pero la mayoría se puede resolver en paralelo mientras vas preparando tu espacio y tu concepto. Lo importante es que no te detengas demasiado en la burocracia. Muchos negocios nunca se abren porque sus dueños se quedan atascados en los papeles. Haz lo necesario, mantén todo en regla, pero no dejes que eso te retrase. Y ahora que ya tienes clara la idea de tu cafetería, la inversión que necesitas, el tipo de local que puedes conseguir y los trámites básicos, viene lo más emocionante. Cómo vas a crecer rápido, cómo aprovechar al máximo diciembre y cómo asegurarte de que el próximo año no solo tengas un negocio abierto, sino un negocio estable, con clientes que regresan cada semana. Ahora que ya visualizas tu cafetería en marcha, lo importante es pensar en cómo crecer desde el primer día. No se trata solo de abrir las puertas y esperar a que entren clientes, sino de diseñar estrategias que te permitan destacar en diciembre, porque ese mes será tu mejor aliado. Imagina la cantidad de personas buscando un lugar cálido donde reunirse, celebrar, trabajar o simplemente descansar con una taza de café. Si tu cafetería está lista y activa en ese momento, te posicionarás como una opción real en la mente de tus clientes, y esa primera impresión es la que muchas veces determina si volverán o no. Una de las claves del crecimiento es la experiencia que ofreces. El café es importante, la repostería también, pero lo que realmente hace que la gente regrese es la sensación que tienen cuando te visitan. Puede ser un ambiente acogedor, un trato amable, una decoración original o un detalle que los haga sentir especiales. No necesitas gastar una fortuna para lograrlo, basta con pensar en que puede diferenciarte. Tal vez una bebida de temporada que solo tú prepares, un pequeño programa de fidelidad con tarjetas o cupones, o incluso un espacio que invite a quedarse, estudiar o trabajar. Ese tipo de cosas convierten a una cafetería común en un punto de encuentro.
En cuanto a las finanzas, la estrategia más inteligente es comenzar con control y crecer de forma progresiva. Tus primeras ganancias en diciembre pueden ser reinvertidas en mejorar tu mobiliario, ampliar el menú o fortalecer la publicidad en redes sociales. Piensa que ese mes te dará un colchón de ventas que te permitirá arrancar un año nuevo con mayor estabilidad. Si en enero logras mantener al menos un porcentaje de la clientela que conseguiste en diciembre, ya estarás muy por delante de quienes abren en meses de baja. Y eso es lo que hace la diferencia entre sobrevivir o cerrar en los primeros 6 meses. Hoy no necesitas gastar en espectaculares ni campañas enormes, con una buena estrategia en redes sociales puedes atraer a mucha gente de tu zona. Fotografías bien tomadas de tus bebidas, pequeños videos mostrando la preparación, promociones limitadas y colaboraciones con influencers locales pueden generar un gran impacto con poca inversión. Lo esencial es que la gente vea tu cafetería como un lugar vivo, actual y en tendencia, no como un negocio más que apareció de la nada. Si haces todo esto antes de diciembre, tendrás una ventaja muy poderosa. Llegarás al nuevo año con un negocio que ya funciona, no con un plan en papel. Eso significa que mientras otros apenas estarán pensando en iniciar algo para el año que viene, tú ya tendrás experiencia real, datos de ventas, clientes recurrentes y un camino más claro sobre qué funciona y que necesitas mejorar. Es mucho más fácil ajustar un negocio en marcha que empezar desde cero en plena cuesta de enero. Piensa en el ciclo completo. Arrancas en septiembre con la planeación, en octubre afinas los detalles, en noviembre haces pruebas pequeñas o aperturas suaves, y en diciembre ya estás vendiendo con fuerza, aprovechando la temporada alta. Y cuando llegue enero, no te vas a preguntar si deberías abrir una cafetería, porque ya tendrás la tuya funcionando. Lo interesante es que este proceso no termina ahí. Lo que logres en diciembre será la base de lo que puedes consolidar a lo largo del siguiente año. Tus primeras reseñas, tus primeros clientes satisfechos y tu primera temporada alta serán la mejor carta de presentación para crecer aún más. Cuando llegues a enero y ya tengas tu cafetería funcionando, el reto será mantener el impulso. Muchos negocios venden bien en diciembre y luego se apagan en la llamada cuesta de enero. La diferencia entre quienes cierran y quienes crecen está en la estrategia de permanencia. Aquí es donde necesitas trabajar con inteligencia. Lo primero es diversificar tu oferta. Si en diciembre tu fuerte fueron las bebidas calientes y los postres, en enero y febrero tendrás que introducir productos que mantengan la clientela interesada. Puede ser café frío, opciones más ligeras, desayunos sencillos o combinaciones económicas que atraigan a quienes cuidan más su presupuesto en esos meses. Así evitas depender únicamente de un producto o de una temporada. El segundo paso es optimizar tu control financiero. Desde el inicio guarda registro claro de ingresos, gastos e inventario. En el siguiente año, la clave de tu crecimiento estará en la capacidad de reinvertir de forma estratégica. No se trata de gastar las ganancias, sino de destinarlas a aquello que te dará mayor retorno. Mejor equipo, más mesas, marketing digital constante o capacitación para preparar bebidas innovadoras. Una cafetería rentable no es la que solo vende café, es la que administra bien cada peso que entra y sale. Otro punto clave es la creación de comunidad. Una cafetería que se convierte en punto de encuentro tiene mucho más valor que una cafetería que solo vende café. Esto significa organizar pequeñas actividades. Noches de música en vivo, catas de café, promociones para estudiantes, alianzas con negocios locales. No necesitas eventos grandes ni costosos, lo que importa es generar un sentido de pertenencia. Si logras que la gente hable de tu lugar, que lo recomiende y que lo sienta suyo, la publicidad se hará prácticamente sola. Ahora, piensa en el crecimiento a mediano plazo. Una vez que tu cafetería esté consolidada, podrás evaluar abrir un segundo punto de venta, montar un carrito móvil para eventos, o incluso desarrollar tu propia marca de café molido para vender a tus clientes. Este tipo de expansión solo es posible cuando ya tienes flujo constante de ventas y un nombre reconocido en tu zona, y lo vas a lograr si usas este año como un trampolín para entrar fuerte al nuevo año. Finalmente, algo que marcará la diferencia es tu capacidad de adaptarte. El mundo del café no es estático, cada año surgen nuevas tendencias, desde métodos de preparación hasta sabores y presentaciones innovadoras. Mantente al día, investiga lo que hacen las grandes cadenas y encuentra maneras de adaptarlo a tu escala. El cliente percibe cuando un negocio está vivo y actualizado, y eso crea confianza y fidelidad. Si logras mantener constancia, disciplina financiera, innovación en tu menú y un enfoque claro en la comunidad, lo que empezó como un reto en septiembre se habrá convertido, para el siguiente año, en un negocio estable y con proyección real. Esa es la diferencia entre quienes esperan el momento perfecto para emprender y quienes aprovechan las oportunidades en el tiempo correcto. Y si lo tuyo es buscar negocios todavía más prácticos y con ganancias rápidas, aquí te dejo 2 videos sobre las máquinas más rentables que hoy están dejando jugosas ganancias. Te aseguro que te van a sorprender.